Hola chicos y chicas, bienvenidos al nuevo vídeo donde vamos a continuar explicando 3 problemas que nos faltan de los 11 que les había puesto en los vídeos anteriores. Vamos a hacer este primer ejercicio en el que nos dicen que calculemos el área de la región del plano que tenemos aquí, limitada por una curva que es y es igual al logaritmo de x. Ustedes ya tienen que saber que la representación del logaritmo de x es esta que yo tengo aquí. Así que es lo que vamos a hacer directamente desde que empecemos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque en estos ejercicios es muy importante, al aparecernos funciones un poquito más complicadas, que hagamos la representación. Bien, entonces, una vez que hagamos la representación del logaritmo, que como es logaritmo de x, es la básica, la función básica del logaritmo, yo sé que va a cortar siempre en 1 y que además logaritmo de 0 no existe y no existen logaritmos de valores negativos, por lo tanto nunca va a tocar al eje y. Y luego hacia acá pues sigue hacia el infinito. Bien, si a lo mejor el ejercicio les diera logaritmo de x más 1, ustedes cogerían y harían una tabla de valores, pondrían valores a la x y verían cuánto le da una vez sustituida. La propia calculadora, cuando ustedes pongan un valor que esté aquí dentro de la función del logaritmo, aquí adentro, logaritmo de un valor, si les da negativo, la propia calculadora les va a decir que hay un error. Por lo tanto, tienen que escoger valores, tienen que intentar encontrar valores donde sí que puedan representar esa función. Bien, pues una vez lo hagan, seguimos con la siguiente. Nos dicen que la siguiente curva es y igual a 2. La voy a representar en y igual a 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que me dice que también tengo que ver cuál es el área limitada por los ejes coordenados, es decir, los dos ejes, el eje X y el eje Y. Por lo tanto, si mi función del logaritmo está aquí, el eje X está aquí, y igual a 2 está aquí y el eje Y está aquí, ya puedo ver cuál es el área que me están pidiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto hay varias maneras de hacerlo. Podría coger el área del rectángulo completo que yo tengo aquí y restarle el área que forma este trocito, es decir, el logaritmo con el eje X, o podría ser este rectángulo que tengo aquí en esta parte y calcular el área que forma, pues y igual a 2 con el logaritmo de x. Bueno, ustedes hagan el procedimiento que vean un poquito más sencillo. Yo voy a hacer el de restarle al rectángulo completo esta área que tengo aquí para que me dé esta área de arriba. Bien, como les había dicho siempre, nosotros tenemos que buscar los límites de integración. Como lo que el área del rectángulo es muy fácil de calcular, el problema es que aunque yo haga la representación, no sé exactamente cuál es el punto de corte este que yo tengo aquí, al que le he llamado B. El corte entre la función del logaritmo y y igual a 2. Pues para yo hallar ese límite de integración o ese punto de corte, como yo sé que las coordenadas de x y de y de este punto son las mismas en la función logarítmica y en la función y igual a 2, lo que tengo que hacer es igualar las y para hallar el punto de corte este que tengo aquí. Por lo tanto, si igualo y con y, me quedaría que el logaritmo de x es igual a 2. ¿Y cómo despejo yo a la x de aquí? Bueno, pues esto es el cálculo de logaritmos, ¿vale? Para yo calcular el valor que tengo aquí dentro, como esto es un logaritmo neperiano, yo sé que la base es una base e, está en base e. Y la definición del logaritmo me decía, la base elevado al número de fuera me tiene que dar el numerito que está aquí dentro. Es decir, esa base que es e elevado al número de fuera, que es 2, tiene que ser igual al número de dentro, que es x. Pues de esta manera yo despejo x en la función del logaritmo. Es un poquito más complicado, pero bueno, una vez que se les explica tampoco es tan difícil. Bien, entonces ya yo sé que x es igual a e elevado a 2. E es una constante, elevado al cuadrado sigue siendo una constante, un número. Ya he obtenido el valor de x. Por lo tanto, ya puedo decir que aquí e al cuadrado, o sea que el valor de este punto en x, su coordenada x, es e elevado al cuadrado. ¿Y cuál es la coordenada y? Bueno, pues para calcular la coordenada y o sustituyen e elevado al cuadrado aquí
O lo sustituirían aquí, que sería más sencillo. Si lo sustituimos aquí, que realmente no hay x, me da que y es igual a 2. Por lo tanto, ya yo tengo que este punto es y igual a 2, x igual a x al cuadrado. Bueno, pues ahora, como les decía, ya tengo la representación, tengo los límites de integración y voy a calcular el área. Voy a empezar por el área de este rectángulo, que sería la base por la altura. La base es e al cuadrado y la altura es 2. E al cuadrado por 2, 2e al cuadrado, unidades al cuadrado. Vamos a hacer ahora la parte del cálculo de esta área, que ahora sí la podemos hacer con integrales. Fíjense, estamos usando integrales en este apartado porque no podemos hacerlo como hemos hecho antes por medio de una fórmula. Bien, pues al utilizar la integral, lo que hago es lo siguiente. Yo sé que el área 2 la voy a calcular haciendo una integral que vaya desde 1, que es este punto de corte, hasta e al cuadrado. Ya tengo mis límites de integración. Y sería de logaritmo de x menos el eje x, que sería igual a 0. Por lo tanto, logaritmo de x menos 0 me queda logaritmo de x. ¿Qué es lo que pasa? Que esta área, esta integral, se calcula por medio del método de integración por partes, porque no hay ninguna integral inmediata que me diga cómo me sale de una función la derivada que sea un logaritmo de x. Por lo tanto, se utiliza la integral por partes. Vamos a hacer ese método. Para acordarme de cómo se resuelve, tengo que recordar esta formulita. Esa formulita me dice que tengo que calcular a u, a v, que son funciones, y tengo que calcular a diferencial de u. Por lo tanto, vamos a empezar por u, siempre se empieza por u, y me tengo que acordar de que para saber qué función le asigno a u, tengo que utilizar esta palabra, que esto es un truco, que me dice, si hay una función arco, esa es la que vas a ponerle a u. Si hay una función logaritmo, esa es la que se le pone a u. Si no hay logaritmo, sino que hay potencial, pues esa es la que se le pone a u. Así con la exponencial y con la trigonométrica. En este caso, yo solo tengo logaritmo de x, pues la función que le voy a asignar a u va a ser la del logaritmo. Por lo tanto, si u es el logaritmo de x, la derivada de u va a ser 1 partido por x. Función derivada arriba, función normal abajo. ¿Y quién va a ser diferencial de v? Lo que me queda. ¿Y qué es lo que me queda en este caso? Pues me queda diferencial de x. Para sacar a v sola, que la necesito para ponerlo aquí, hago la integral en esta parte y la integral en esta parte. El diferencial con la integral se me irían y aquí también diferencial con la integral se me iría. O integral de diferencial de x, ya yo sé que es x. Recuerde, integral de 1 diferencial de x, el 1 me proviene de x. Por lo tanto, v es igual a x. Y ahora lo único que hago es sustituir. Ahora lo que digo es, integral de u diferencial de v va a ser mi función, la que yo tenía inicialmente. Y ahora sigo sustituyendo en esta fórmula. U es logaritmo de x, v es x. Voy a ponerlo delante para que no se confunda. Menos la integral de v, que en este caso es x, por diferencial de u, que sería 1 partido por x diferencial perdón, 1 partido por x. Con esta x, la x que se me queda debajo se me iría y me queda integral de diferencial de x, que sería integral de 1 diferencial de x, la integral de 1 es x. Por lo tanto, una vez que yo hago esto, en este caso como no le he puesto los límites de integración, tengo que ponerle más la constante, ahora sí lo que hago es poner la integral. Bueno, pues la integral de todo esto, que era lo que yo quería calcular utilizando los límites de integración, me han dado como resultado esto que tengo aquí, evaluado entre 1 y e elevado al cuadrado. Haciendo la sustitución de e elevado al cuadrado primero menos la sustitución de después el 1, me quedaría que esa área sería e elevado al cuadrado más 1 unidades al cuadrado. Esa es el área que yo tengo debajo de esta curva, pero no es la que yo quiero calcular. La que yo quiero calcular es la de arriba. Por lo tanto, tendría que coger al área que me ha dado este rectángulo, que era 2 por e elevado al cuadrado, le tendría que restar el área esta que he obtenido aquí. Una vez hagamos los cálculos, me quedaría que el área final es e elevado al cuadrado menos 1 unidades al cuadrado.
Bueno, espero que hayan entendido este ejercicio en el que también tenía algunas integrales un poquito más complicadas y vamos con el siguiente. El siguiente es muy sencillo, lo que pasa es que tienen que tener bien claro el concepto de valor absoluto. Fíjense que me están diciendo que calcule el área de la región del plano limitada por esta curva. Y yo sé que esto es una parábola, así que, y el eje X. Por lo tanto, más sencillo el ejercicio no podría ser, porque lo que me está diciendo es, bueno, representa el eje X y haz la parábola. Ya yo les he explicado en otros vídeos cómo representar la parábola. Calculan el corte con el eje X, que van a ser los límites de integración, decir igualo todo esto a 0 me da X igual a 1 y X igual a 3, coloco esos dos puntos y pongo el vértice. Si hiciese eso, el vértice lo calculo utilizando la fórmula, la parábola me daría de esta manera, no como yo la tengo representada, sino me daría pues todo esto seguido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un valor absoluto, ¿el valor absoluto qué hace? El valor absoluto cambia todo lo que está en la parte negativa a positiva. Es decir, que todo lo que me ha quedado por debajo del eje X, que es esta parte, me lo cambia el valor absoluto a positivo, me lo pone por arriba. Esta sería realmente la representación correcta de toda mi función con el valor absoluto. Entonces ustedes podrían representar esto, lo ponen luego por arriba y luego ¿qué hacen? Lo borran, ¿vale? Y lo dejan así. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo yo que calcular? Tengo que calcular el área entre esta región del plano y el eje X. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Si este tramo que yo tengo aquí lo he cambiado de signo, las funciones que tienen valor absoluto se pueden poner como funciones a trozos, porque fíjense, ya no es una función que va toda seguida, sino que hay un trozo aquí y otro aquí. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues fíjense, para los x menores que 1, ¿qué es lo que he hecho yo? Para los x menores o iguales que 1, lo que he hecho ha sido dejar exactamente la parábola como estaba, con su función. ¿Pero qué he hecho de 1 a 3? He puesto la misma parábola, pero le he puesto un menos delante. ¿Por qué? Porque la he cambiado de signo, la he vuelto positiva. Entonces, ¿quién me cambia de signo a las cosas? Los signos menos. Por lo tanto, le pongo un signo menos para decir que esa parte la puse por arriba. Y esta parte la cambié, no la cambié, por lo tanto, la dejo como estaba en mi función para los x mayores o iguales que 3. Ahora, ¿qué hago? Ahora digo, bueno, pues voy a calcular el área. Realmente esto no haría falta hacerlo, pero bueno, me ayuda. Voy a calcular el área de este trocito. Pues hago la integral desde 1 hasta 3, integral desde 1 hasta 3 de mi función, que sería esta. Ya no pongo valor absoluto, pero como precisamente esta función la cambié y la puse positiva, le voy a cambiar el signo a todo para yo representar exactamente lo que tengo aquí. Y una vez que yo haga eso, fíjense, el menos sale fuera, hago la integral de todo lo que tengo aquí y lo evalúo entre 3 y 1. Sustituyo el 3 y le resto la sustitución con el 1 y me queda que el área es 4/3 unidades al cuadrado. Si les hubiese dado en algún caso un área negativa, que no es el caso porque lo hemos hecho correctamente con todos los pasos, hay que ponerla positiva. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Recuerden, primero se hacen los límites de integración, que en este caso coinciden con los puntos de corte, y después se hace pues la representación y el área. Vamos ahora con el siguiente, que ya es el último, el problema 11, en el que dice que calculemos el área de la figura limitada por esta parábola, esta recta, x igual a 0 y x igual a 2. Bien, ya en este caso tenemos dos límites de integración, x igual a 0 y x igual a 2. Podemos representar la recta y igual a x, que sería esta que tenemos aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, la tabla de valores y la representamos, valores que estén entre 0 y 2. Y luego tenemos una parábola. Hallamos el vértice, cogemos puntos que estén entre 0 y 2, que me interesa, y resulta que obtenemos lo siguiente. Cuando obtenemos lo siguiente, vemos que aquí hay un corte entre esta recta y esta parábola. A veces en la representación gráfica es difícil de sacar exactamente el valor de x y el valor de y. A veces se ven muy fáciles como este, pero otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar ese punto de corte entre las dos funciones. Como este punto tiene coordenadas x y y y son las mismas tanto para la parábola como para la recta, lo que hago es igualar la y de la parábola a la y de la recta. Sería x al cuadrado y igual a x. Paso la x hacia el otro lado restando y resuelvo la ecuación de segundo grado sacando factor común.
me queda que x es igual a 0 y que x es igual a 1. Fíjense que me está diciendo que corta aquí y que corta aquí. Este era el punto que yo buscaba. Bueno, pues ya tengo dos áreas y ahora ya me resulta sencillo calcular con integrales. Fíjense que el área de 0 a 1 nos queda integral desde 0 a 1 de pues, la recta, que sería x, que es la que tengo por arriba, menos la parábola, que sería x al cuadrado. Resuelvo la integral, la evalúo entre 1 y 0 y me da que esa área es 1/6 unidades al cuadrado. Y si lo hago desde 1 a 2, lo que tengo por arriba primero es la parábola. Por lo tanto, se quedaría x al cuadrado menos la función de abajo, que es la recta, que es x. Hago la integral y una vez que hago la integral y evalúo entre 2 y 1, me da que esa área es 5/6. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar para que me dé el área total. 1/6 más 5/6 serían realmente 6/6, por lo tanto 6 entre 6 me quedaría 1. Bueno, pues espero que lo hayan entendido. Aquí tienen un resumen. Primero, ¿qué se hace? Calcular los límites de integración siempre. ¿Cómo se hace? Bueno, pues si me dan dos rectas, como pueden ser x igual a 2 y x igual a 8, ya los tengo. Probablemente ya esas dos rectas me estén dando los límites de integración. Esto es muy general, ¿vale? Luego ustedes tienen que aplicarlo a los ejercicios. Si me dicen que la función corta con el eje x, tengo que hacer y igual a 0 y resolver esa función para sacar los valores de x que cortan ahí. Y serían los límites de integración. Y si me dicen que hay dos funciones que cortan, lo que tendría que hacer para sacar los puntos de corte entre esas dos funciones, que serían los límites de integración, sería igualar a las dos funciones. Luego pasaría a la representación. Utilicen las tablas de valores teniendo en cuenta cuáles son los límites de integración. También tenemos que tener en cuenta si es una recta, si es una parábola, si es un logaritmo, para ver cómo va a salir esa representación. Por ejemplo, si es una parábola, lo más lógico es que también calculen el vértice, aunque le salga fuera de esos puntos de integración, pero para ver un poquito cómo se representa. Y luego, si hay algún área que les quede en esa representación por debajo del eje X o que les dé negativa, saben que tienen que cambiarle el signo. Igual que si hay valores absolutos, saben que todo lo que quede por debajo del eje X tienen que ponerle un menos delante y ponerlo por arriba. Y finalmente calculan el área, restando la función que está por encima menos la función que está por debajo y poniendo esos límites de integración. Y sin equivocarnos después al hacer la evaluación entre esos límites de integración, de que siempre se pone un menos en medio y ese menos afecta a todo lo que está detrás. Bueno, pues espero que les hayan resultado útiles estos 11 problemas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.